Hermanas y amigos que nos estén viendo a través de las redes sociales. Es un placer el poder compartir en esta tarde la palabra de Dios con ustedes. Muchas gracias a los hermanos de Edimburgo por la oportunidad que me han dado de poder el día de hoy, mañana y pasado presentar estos estudios, y espero de todo corazón que sean de bendición y ayuda para todos. Nuestro hermano Josué Rodríguez estuvo hablando acerca del tema del matrimonio, un tema sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, en nuestras familias, y definitivamente algo que impacta en la iglesia también. Pero de la misma importancia es el tema que me va a tocar a mí exponer estos días y que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Es un tema sumamente importante, es un tema que debemos de darle la seriedad de vida. A veces será la costumbre, será la vida habitual, pero vamos perdiendo ese sentido de importancia en relación a este tema. Quisiera, hermanos, que habláramos sobre esta lección y espero, como les decía, que sea de ayuda para todos. Y espero también no tener problema aquí con el PowerPoint. Ok, ahí está. Muy bien. Empezamos así, hermanos, diciendo que los hijos son una gran bendición de Dios, pero también son una gran responsabilidad. Yo tengo una hija y me siento muy afortunado, me siento muy dichoso de tenerla, ¿verdad? Es la única que tengo, gracias a Dios, que nos la dio a mi esposa y a mí. Pero no es simplemente, hermanos, el gusto, la alegría de tener un hijo, una hija o tener varios, sino también la responsabilidad que ello implica. ¿De qué somos responsables los padres? Si es una responsabilidad tener hijos, ¿de qué somos responsables? ¿Usted está consciente de ello? ¿Usted sabe lo que implica ser padre? ¿Usted sabe, está consciente de cuál es su deber hacia esos hijos que Dios le ha dado? Bueno, son muchas nuestras responsabilidades, pero la más importante de todas, la de más valor, la que a los ojos de Dios, hermanos, tiene más relevancia, es el criarlos correctamente. Esa es la más grande responsabilidad de un padre o de una madre, criar correctamente a sus hijos. Y tal vez al hablar de criar correctamente a los hijos puede ser un término relativo en la mente de muchas personas, pero yo estoy hablando acerca de criar correctamente en base a la palabra de Dios. Sí. A veces, por ejemplo, es común escuchar frases como ese niño es un niño malcriado o esa niña es una niña malcriada. Pero cuando decimos eso, hermanos, no es una vergüenza para el niño. El niño es niño, la niña es niña. Si está malcriado, pues está malcriado. Pero no es un término para avergonzar al niño. Es un término que más bien debiera de avergonzar a los padres porque ellos son los encargados y responsables de criarlos. Y si está mal criado, pues la culpa no es del niño, la culpa es de papá y de mamá. ¿Sí? Hermanos, nunca debemos quitar el dedo del renglón, nunca debemos de perder el interés, nunca debemos dejar de aprender y esforzarnos para hacer el mejor trabajo posible. Que no vaya menguando tal vez al paso del tiempo o cuando vienen más hijos, que no vaya disminuyendo ese interés, esa responsabilidad, ese deseo de poder criar correctamente a nuestros hijos. La lección, hermanos, se titula Alcanzando el éxito como padres, y los 3 días vamos a estar hablando acerca de este tema, y seguramente hay muchas cosas más que no alcanzaremos a ver. Pero, hermanos, este es un tema muy importante.
Ojalá que todos nosotros pudiéramos alcanzar el éxito como padres. Lo buscamos, lo deseamos, lo anhelamos en muchos aspectos de nuestra vida. Queremos ser hombres y mujeres exitosos, pero ¿qué tanto nos interesa ser exitosos como padres? Esa es la cuestión. Lamentablemente hay muchos padres que simplemente no quieren aceptar su responsabilidad. Hay muchos padres que se atienen a que otros sean los encargados o responsables de criar a sus propios hijos. Lo hay, ¿sí? Hay padres que esperan que sea la escuela, que la escuela tenga un buen programa de educación y piensan que en ese programa de educación ellos tienen que criar a nuestros hijos. Pero la responsabilidad no es de la escuela. Algunos padres piensan que el gobierno debiera de encargarse de criar a los hijos. O inclusive a veces hay quienes, en nuestros hermanos, que piensan que la iglesia es la responsable. Y que si nuestros hijos el día de mañana no son buenos muchachos o buenas muchachas, es porque la iglesia no hizo un buen trabajo. Pero no es la iglesia, no es la escuela, no es el gobierno, no son los parientes, no son los abuelitos, no es la guardería, no es la niñera los encargados de hacer este trabajo. Hermanos, ¿quién trajo esos niños al mundo? ¿Quién los procreó? ¿Quién los engendró? ¿Quién lo hizo? ¿Fue el gobierno? ¿Fue la escuela? ¿Fue la iglesia? ¿Verdad que no? ¿Quién fue? ¿No son los propios padres? Usted y yo, hermano y hermana, los que tenemos la dicha de tener hijos, gracias a Dios porque Él es el que los da, pero nosotros somos los que los engendramos, los que de una manera indirecta los traemos a este mundo. Y nosotros somos los únicos responsables y nadie más, nadie más. En la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién responsabiliza Dios de la crianza de los hijos, de la buena crianza en disciplina y en amonestación del Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el apóstol Pablo en esta carta? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Quién es el responsable? Es usted y yo como padres. ¿Sí? Vosotros, padres. ¿Sí? Esta tarea, esta encomienda, este mandamiento, Dios lo da no a la iglesia, no al gobierno, no a la escuela, a los padres. Criar a sus hijos. ¿Podemos eludirlo? ¿Podemos nosotros hacernos a un lado de este mandamiento directo que se encuentra aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4? ¿Podemos dejar en manos de otras personas esa tarea tan importante y tan necesaria? No podemos hacer esa cosa. No podemos hacer tal cosa, no podemos actuar de esa manera. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. De buena gana, hermanos, asumir este compromiso. Y tenemos que esforzarnos y esforzarnos diligentemente si es que queremos tener éxito en la crianza de nuestros hijos. Si es que queremos alcanzar el éxito como padres. De lo contrario, hermanos, en vez de éxito, tendremos fracaso. Y sufriremos nosotros y sufrirán nuestros hijos. Todo depende de lo que usted y yo hoy en día hagamos. Para esto, hermanos, es bien importante que nosotros reconozcamos la meta correcta. La meta correcta. Para poder tener éxito, necesitamos reconocer cuál es nuestro objetivo. Jamás, en ningún aspecto de nuestra vida, en cualquier proyecto que deseemos emprender, jamás vamos a tener éxito si no tenemos bien definido cuál es la meta que estamos persiguiendo, cuál es ese objetivo que queremos alcanzar.
Y lo mismo es en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Para usted, hermano que me está escuchando, hermana, amigo, para usted, ¿cuál es su propósito principal como padre? ¿Cuál es? ¿Qué cosa le harán saber a usted el día de mañana si fracasó como padre? Si fracasó como madre. ¿Qué cosa le va a decir a usted si realmente tuvo éxito como padre o como madre? ¿Lo sabe? ¿Está consciente? ¿O ni siquiera le pasa por la mente cómo usted va a evaluar su trabajo el día de mañana? ¿En base a qué? ¿Cómo usted va a definir el éxito o el fracaso en relación a sus hijos cuando ellos crezcan y sean adultos? ¿Cómo? Algunos padres pueden enfatizar metas que son de poca importancia, incluso podrían convertirse esos objetivos en problemas para ellos y para sus propios hijos. Hay padres a veces que le dan mucha importancia, por ejemplo, a la belleza física. Todos queremos tener los hijos más hermosos y los más bellos, y en realidad lo son. Para cada padre no hay hijo más hermoso, más lindo, más precioso o preciosa que sus propios hijos. Pero a veces queremos ir más allá y queremos que nuestros hijos sean mejores que todos, hablando físicamente. Y nos enfocamos mucho en esos aspectos. O a veces queremos que nuestros hijos sean buenos deportistas y que sean famosos y reconocidos y dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a entrenamientos, ¿sí? Actividades deportivas para que vayan creciendo y vayan siendo identificados tal vez por equipos profesionales y que el día de mañana tengamos hijos que tal vez los veamos a través de la televisión, obteniendo títulos, obteniendo medallas, obteniendo logros deportivos. O que nuestros hijos sean populares. Y muchas veces los padres nos enfrascamos en ese tipo de falsos objetivos. A veces, hermanos, también nos enfocamos en otros objetivos que definitivamente son mucho mejores que los anterior mencionados. Pero, hermanos, definitivamente debemos tener cuidado hasta dónde son nuestros límites al respecto de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en cuestión de satisfacer las necesidades físicas de nuestros hijos. Es una responsabilidad, y es cierto. Y casi estoy seguro que la mayoría de los padres en el mundo, ese es el principal objetivo que tienen. ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Qué van a vestir mis hijos? Ya no tienen ropa, ya no tienen calzado. Se enferman mis hijos, tengo que procurar para ellos atención médica, medicamentos. Yo tengo que proveer, yo soy el padre, yo soy la madre, yo tengo que preocuparme por mis hijos en este tipo de necesidades que ellos tienen. Está bien, es cierto, y la Biblia lo declara así. Pero otra vez, quiero hacer énfasis en cuanto a los límites, en cuanto a la prioridad principal en la vida. Proporcionar una buena educación también es un objetivo muy importante en nosotros como padres. Y queremos que nuestros hijos estudien y queremos que saquen buenos grados y queremos que vayan a buenas escuelas, si es posible a una buena universidad y que se gradúen y que sean exitosos, profesionistas, ingenieros, arquitectos, médicos, licenciados, etcétera. Y lo procuramos y no hay nada de malo en ello, está bien. Y si está en sus posibilidades darles a sus hijos estudio, colegio, hágalo. Hágalo, es bueno. Prepararlos para la vida, para que puedan tener un matrimonio feliz, para que puedan ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, excelente, que les vaya bien en su vida, que tengan buenas relaciones en la sociedad, está muy bien. ¿Sí? No queremos que nuestros hijos anden en pandillas, no queremos verlos en la cárcel el día de mañana, no. Hay que prepararlos bien en los aspectos de la vida. Excelente. Está muy bien, hermano, hermana, amigo. Aún inclusive hablando de la recreación, hablando del entretenimiento, por supuesto que también es algo bueno que los padres debemos de proveer para nuestros hijos. Y si de vez en cuando los llevamos de vacaciones y si vamos a la laguna o vamos a la playa o vamos a un lugar a distraernos, a salir de la rutina, a pasar tiempo con nuestros hijos, pues ¿por qué no? A un parque de diversiones, excelente, hágalo si puede.
hágalo. Es algo bueno. El apóstol Pablo dijo ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Déjenme ver si avanza porque ya se congeló aquí. Primera de Timoteo 5:8, déjenme leerlo con la Biblia, hermanos, porque ya se congeló la imagen. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 8, dice de la siguiente manera: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Definitivamente esa es una responsabilidad de nosotros como padres. Definitivamente tenemos que proveer para los nuestros y proveer para los de nuestra casa principalmente. Y si nuestros hijos tienen necesidades físicas, pues no voy a ir con el vecino, ¿verdad? No va a ser la iglesia la encargada, no va a ser el gobierno, principalmente soy yo. O si requieren educación, o si requieren entretenimiento, etcétera, ¿verdad? Uno como padre tiene esa responsabilidad. También dice ahí en Mateo capítulo 7, disculpen, pero la pantalla se congeló y no puedo avanzarla aquí, pero lo voy a estar leyendo. Mateo 7, versículo 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden? Gracias, hermano, por la ayuda. Aquí estamos otra vez, Mateo 7, versículo 9. Mateo 7, 9. Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, definitivamente cualquier padre lo procura. Hermanos, hasta los animalitos, con ese instinto que ellos tienen, procuran darle lo mejor a sus hijos. Nosotros también, ¿verdad? Lo procuramos y eso es lo más natural del mundo, ¿sí? Todo lo mejor que usted le quiera dar a sus hijos está en su derecho y es lo más natural, mientras está en nuestras posibilidades el hacerlo. Aún así, hermanos, yo quiero decir que estas cosas, aún las cosas materiales y aún la educación y aún el entretenimiento no deben de ser nuestro objetivo principal como padres. No deben de serlo. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 26 dice la palabra de Dios: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, ¿de qué sirve o de qué serviría si a nuestros hijos nosotros le damos todas las cosas que el mundo tiene para ofrecer? Todo lo que ellos quisieran, la mejor ropa si quieren, la mejor educación, la mejor comida, el mejor entretenimiento, todo lo que pudiéramos darle, todo lo que estuviera a nuestro alcance. ¿De qué serviría si al final el alma de nuestros hijos se va a perder? Dice aquí, hermanos, el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? ¿De qué serviría? Hermanos, ¿de qué habrá servido todo aquello por lo que tanto nos esforzamos? ¿De qué habrá servido la mejor universidad? ¿De qué habrá servido darle el mejor coche a nuestros hijos? ¿De qué habrá servido darle la mejor comida si al final su alma se perdió? Eso nos indica, hermanos, que hay algo que es muchísimo más importante que las cosas de este mundo. Algo en lo cual nosotros debiéramos esforzarnos como principal prioridad en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Y es que, hermanos, muchos padres pasan largas horas trabajando muy duro para proporcionar a sus hijos cosas materiales. Y otra vez repito, si podemos dárselos, está bien, hay que hacerlo. Pero el problema está en que a veces esos padres están tan ocupados que no tienen la oportunidad de brindar tiempo y atención a sus hijos. Y cuando llegan a tener un poquito de tiempo, hermanos, su enfoque a veces es simplemente lo social o lo escolar o lo deportivo o lo entretenimiento.
Pero hermanos, hay algo más importante. Yo le hago una pregunta y contéstela, hermano, sinceramente usted, hermana. ¿Qué clase de hijos haría que usted se sintiera realizado como padre o como madre? ¿Qué clase de hijos? Imagínese usted, puede ver a sus hijos y usted puede observar sus vidas y usted pueda decir con toda certeza, con toda confianza, estoy satisfecho, me siento el padre más realizado del mundo. Siento que como madre estoy realizada al ver a mis hijos viviendo de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo proyecta usted esa forma idónea de vida en sus hijos? ¿Qué lo haría sentir a usted contento, gozoso, dichoso, realizado como padre o madre? ¿Qué? Para muchos padres, como decía, lo máximo en la vida sería tener un hijo profesionista exitoso, un buen médico, un buen ingeniero. Oh, el día que yo vea a mi hijo ganando mucho dinero en su profesión, yo me sentiría el padre más realizado del mundo. ¿De veras? La realidad es que sí, muchos padres, ese sería su sueño cumplido en sus hijos. Un deportista famoso, una hija reina de belleza, modelo, cantante, qué sé yo. Muchos se sentirían plenamente realizados al mirar a un hijo así. Pero hermanos, desafortunadamente, y yo se los digo así porque esa es la realidad, cuando la mayor alegría de un padre es el éxito en las cosas materiales, en la gran mayoría de los casos, esos hijos no llegan a servir a Dios fielmente. Hermanos, lo más importante en la vida, no hay otra cosa más valiosa en nuestra vida personal y en la vida de todo ser humano. Y hablando particularmente de nuestros hijos, donde debe de estar el enfoque. Queremos que nuestros hijos se salven. Queremos que nuestros hijos no vayan al infierno eterno. Queremos que nuestros hijos alcancen la vida eterna, el cielo. Queremos que sean salvos. Eso debe de ser lo más importante. Que nosotros podamos ver a nuestros hijos siendo fieles cristianos, fieles servidores de Dios. Hermanos, ese debería de ser el enfoque más importante en la vida de nosotros como padres. Lo más importante. El objetivo principal de todos los que tenemos hijos debe de ser instruirlos para que sirvan a Dios fielmente y alcancen la vida eterna. Y no estoy diciendo que no les vamos a dar educación secular, hay que dársela, y entretenimiento, y ropa, y comida, y todo lo que podamos. Pero lo más importante, hermanos, que no se les olvide, no se les quite esto de su mente. Nuestra responsabilidad más importante es instruirlos para que sirvan a Dios fielmente y alcancen la vida eterna. Que el día de mañana nuestros hijos estén plenamente capacitados para que voluntariamente elijan siempre hacer lo correcto, elijan servir a Dios, para que le tomen en cuenta en todas las decisiones que ellos necesiten hacer en su vida, que lo hagan por voluntad propia. Es un trabajo que desde pequeñitos, desde que nacen nuestros hijos, tenemos que hacerlo. Instruirlos, enseñarles, persuadirles, que el día de mañana ellos sirvan a Dios porque ellos quieren servirle, porque están persuadidos, convencidos de que eso es lo mejor, y no por obligación, no porque tienen que, no porque los padres lo llevan a la fuerza a la iglesia. No, porque ellos quieren y de su corazón nace ese deseo. Sí, hermanos, nosotros tenemos gran responsabilidad en ello. Sí, todo depende de cuál sea nuestro enfoque como padres.
Todo depende de dónde esté el enfoque, hermanos, en cuestión de nuestra responsabilidad. Hermanos, queremos que el día de mañana, que ellos tengan sus propios hijos, sean capaces también de transmitir esta misma fe a ellos. Que no se levante una generación que no conoció a Dios, como sucedió allá en el pueblo de Israel. Eran el pueblo de Dios, pero no conocían a Dios. Hermanos, ahorita tal vez nuestros hijos son pequeños. Yo tengo una hija de 8 años. Está creciendo y rápido, rápido está creciendo. El día de mañana va a ser una señorita con el favor de Dios. Y más adelante se casará y tendrá sus propios hijos. ¿Sí? Y yo quiero que ella, a mis nietos, ella les enseñe a ser fieles cristianos. Pero si yo no le enseño a ella, y si yo no la instruyo, y si yo no aplico los principios de la palabra de Dios en la crianza de ella, hermanos, difícilmente ella será una fiel cristiana y mucho menos, hermanos, ella podrá transmitir esa fe a sus hijos. Pero de eso se trata. Este es nuestro trabajo principal, más que cualquier otro en el mundo. Es esto de los cuales les estoy hablando. En Génesis, capítulo 18, versículo 19, dice, porque yo sé, y está hablando de Abraham, y está diciendo Dios, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, este debe de ser el objetivo principal de todos los padres, que al igual que Abraham son fieles a Dios. Usted es un cristiano fiel, una cristiana fiel a Dios. Sí lo es. Entonces, este debe ser su principal objetivo en relación a sus hijos. Exactamente el mismo pensamiento que Abraham. Enseñar a los hijos a guardar el camino de Jehová. Enseñar a los hijos a hacer justicia y juicio. Eso hacía Abraham. Y esto tenemos que hacer usted y yo también. Hermanos, para poder lograrlo es necesario darle a nuestros hijos cosas que el dinero no puede comprar. A veces pensamos que todo se resume nada más en darles cosas materiales a los hijos. Y ya hice mi mejor trabajo como padre. No es cierto. Los hijos requieren tiempo. Y a veces es lo que menos se le da. Mucho tiempo. Y no solamente tiempo de calidad, tiempo de cantidad. Los hijos requieren amor, mucho amor. Y cuando estamos hablando de amor, no es simplemente cariño, palabras bonitas, que también es importante, y lo vamos a ver más adelante. Pero el amor se demuestra de muchas otras maneras. Los hijos requieren instrucción de la palabra de Dios, no solamente llevarlos a la iglesia, que a veces pensamos que eso es todo nuestro trabajo. No, requiere instrucción de la palabra de Dios. Los hijos requieren un buen ejemplo de constancia y fe. Hermano, no podemos exigir de nuestros hijos algo que no somos. Tenemos que enseñar también con el ejemplo. Los hijos requieren consejos sabios para enfrentar los problemas de la vida. A veces ni siquiera sabemos las problemáticas que ellos enfrentan con sus compañeros, con sus amigos en la escuela. Aún los niños de primaria enfrentan problemas. Usted los aconseja, usted los instruye, usted platica con ellos. Hermanos, dirección y enseñanza en cuestión de pureza moral, en cuestión de lo que es una buena conducta, que nuestros hijos se porten bien no solamente delante de nosotros, cuando estén allá, lejos de la casa, allá en la escuela, allá con sus amigos, allá con sus primos, allá en otras partes, que ellos sepan distinguir lo bueno y lo malo y que sepan escoger lo bueno. Hermanos, todo eso, hermanos, el niño no lo trae integrado en su mente como un chip. Eso nosotros tenemos que ponerlo en su corazón, papá y mamá. Eso es algo bien importante que depende de usted y de mí y de nada más. Dice, hermanos, la escritura ahí en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice así Josué, y si mal os parece servir a Jehová
escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dice, hermanos, pero yo voy a servir a Jehová. No dice así. Josué dice, yo y mi casa. Y cuando está hablando de casa, no habla de las paredes. Está hablando, hermanos, de su familia, de sus hijos, de su esposa. Ese debe ser el sentir. Ese debe ser la meta de cada uno de nosotros. Ese debe ser el objetivo más importante, servir a Jehová, no solamente yo, sino que también nuestros hijos lo hagan. Esa es la meta correcta. Es la meta que tenemos que reconocer y grabar en nuestra mente. Ese era el pensamiento de Josué. Ese era el pensamiento de Abraham. Ese debe ser el pensamiento de todo fiel hijo de Dios. Dice la escritura ahí en Malaquías capítulo 2, versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Está hablando aquí Malaquías acerca del matrimonio. Y dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, Dios une a las personas. El hermano Josué estuvo hablando estos días pasados acerca del matrimonio. Es una institución divina. No es creado por el hombre. Dios lo instituyó. Y cuando Dios une a un hombre con una mujer, Él da una descendencia. Y Dios espera que esa descendencia sea para Él. Note usted, dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Esos hijos que Dios nos presta, Dios quiere, hermanos, que sean para Él, dedicados para Él, instruidos, hermanos, en la voluntad, en la enseñanza, en la ley, en los mandamientos, en la instrucción de Dios. Que le sirvan a Él fielmente. Sí. Ese es el deseo del Señor. Hermanos, si nuestros hijos el día de mañana se convierten en hombres y mujeres adultos, si se gradúan de una buena universidad, si obtienen trabajos bien remunerados, si tienen matrimonios felices, si llegan a ser buenos ciudadanos y buenos vecinos, pero no viven como cristianos fieles, yo le voy a decir algo muy importante y espero que quede muy grabado en su corazón. Habremos fallado en el aspecto más importante en la crianza de nuestros hijos. Hermanos, si nuestros hijos son los profesionistas más exitosos, pero no sirven a Dios fielmente, no logramos la meta que Dios espera de nosotros. No lo logramos. No fuimos exitosos como padres, fracasamos. Fuimos exitosos tal vez en ciertos aspectos de este mundo, pero no en el aspecto que Dios demanda de usted y de mí. Instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. En eso fallamos. Por otro lado, hermanos, si no pudimos darle a nuestros hijos una carrera profesional, hermano, yo no tenía los recursos, hermano, es muy caro darle a un hijo una carrera. No pude. Hasta donde mis fuerzas alcanzaron, le di educación a mi hijo, qué bueno, o a su hija. Si ellos fueron personas, digamos, de clase media, no fueron exitosos, famosos, ricos, adinerados, millonarios, fueron de condición humilde, digamos. Si nuestros hijos no fueron hombres atléticos o mujeres hermosas físicamente, pero si logramos criarlos de manera tal que el día de mañana ellos sirvan a Dios fielmente, entonces habremos sido los padres más exitosos del mundo. Aunque a los ojos de la sociedad tal vez no lo seamos. De acuerdo al criterio de este mundo, no somos exitosos como padres. Pero de acuerdo a Dios sí. Y nuestros hijos, por servir a Dios fielmente, también serán hombres y mujeres exitosos. Hermanos, esta es la realidad. Viéndolo desde el punto de vista de Dios, hermanos, esta es la meta correcta. Esta es.
Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, las elecciones que nosotros tomemos como padres, hoy en día, hoy, y tal vez sus niños son pequeños, hoy tomamos decisiones en relación a ellos, pero esas decisiones van a ser factores determinantes en el destino eterno de ellos, en el destino eterno de nuestros hijos. Hermanos, de reconocer la meta correcta depende en gran manera el bienestar, el futuro de nuestros hijos. Si nosotros los instruimos bien, si nosotros aplicamos la palabra de Dios en su crianza, podemos tener la confianza de que las probabilidades se van a inclinar a nuestro favor. Es lo que dice aquí el libro de los Proverbios. Podemos confiar en que nuestros hijos servirán a Dios y que van a alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Es cierto, ellos tienen su libre albedrío, tienen su voluntad propia, pero si hacemos nuestro trabajo como el Señor lo demanda, hermanos, la balanza, créanlo, se va a inclinar en gran manera a nuestro favor. Por otro lado, si nosotros pensamos que es imposible criar hijos piadosos, que es imposible criar hijos que sean buenos cristianos, hermanos, ya estamos derrotados, ya fracasamos y definitivamente nuestros hijos no van a ser piadosos, ni van a ser fieles a Dios. Si desde ahorita, hermanos, ya pensamos que no podemos hacer tal cosa, hermanos, ya estamos arruinados. Ya estamos. Es triste, hermanos, pero un común denominador en muchas iglesias del Señor es la gran deserción de muchos jóvenes, hijos de cristianos y a veces cristianos fieles, inclusive en nuestro propio concepto, en nuestro propio parecer. A veces hasta predicadores famosos y conocidos. Sí, hermanos. Hace días veíamos mi esposa y yo algunas fotografías de hace años de niños cuando ella daba clases a los niños allá en México. Y ahorita todos son jóvenes, todos, muchos de ellos ya están casados. Y contábamos de ese grupo grande de niños, cuántos hoy en día son fieles cristianos. Hermanos, ni con los dedos de una mano podíamos contabilizarlos. Sí, muchos de ellos se han perdido. Y eso, hermanos, no crean que es exclusivo de cierta congregación. Eso pasa en muchos lugares. Aquí en Estados Unidos pasa, en México pasa y en muchos países entre la hermandad esto suele suceder. Los niños van a la iglesia con sus padres y ahí estarán en la banca. Pero llegan a ser jóvenes y a veces tal parece que nada más están esperando alcanzar cierta edad para irse. Y ya no los vemos más. Hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Dónde está el mal? ¿Cuál es la causa raíz? A veces decimos, es que el mundo, hermanos, el mundo se lleva a los hijos, es que es el diablo. Pues sí, las malas compañías, yo no digo nada, hermanos, es cierto, todo eso pasa. Pero hermanos, la realidad es que muchos padres simplemente no llevan a cabo el trabajo y la responsabilidad que Dios les ha encomendado. A veces ese es el principal problema. Es cierto. Hay muchas cosas en el mundo que atraen a los muchachos, atraen a nuestros hijos. Y si usted sabe, ¿qué? Ahorita lo vamos a ver en el punto siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que oír los consejos de los hermanos con más experiencia, tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que buscar cada día la forma de hacer mejor nuestro trabajo para bien de nuestros hijos, para bien de sus almas. Sí. Es una mejora continua la que tenemos que estar efectuando en este trabajo. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12, dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe.
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Hermanos, Elí era un sacerdote de Dios. Elí era un juez en el pueblo de Dios. Y Elí tristemente falló como padre. Y Dios, hermanos, Dios no se lo pasó por alto. Por el contrario, Dios le castigó. Dios lo castigó. Hermanos, nuestro trabajo como padres es criar a nuestros hijos para que sirvan a Dios y para que lo hagan fielmente. Nosotros tenemos que esforzarnos en ello. Elí, tal vez de una manera suave, de una manera muy blanda, le decía a sus hijos: hijos míos, esto no es bueno lo que yo escucho de ustedes y nada más, pero no les estorbaba y los dejaba que siguieran haciendo lo malo. Cuando en realidad sus hijos deberían de ser ejemplo a seguir en el pueblo, pero no lo era, por el contrario. Y todos murmuraban de los hijos de Elí. Hermanos, la crianza de nuestros hijos es cosa muy seria y siempre debemos estar cuidando que vayamos hacia la dirección correcta, sin desviarnos, sin perder el enfoque de nuestra verdadera responsabilidad. No se le olvide, hermanos, por favor, yo quiero que esto se le quede bien grabado. Y ya alguna vez había hablado de esto ahí en Edimburgo y ojalá y haya otros hermanos que nos escuchen en otro lugar. Que no se le olvide cuál es la meta correcta en cuestión de la crianza de sus hijos. Y entre más temprano empiece usted, es muchísimo mejor, mucho mejor. Bueno, quiero pasar al siguiente punto, hermanos. Debemos hacer un plan de acción. Un plan de acción. En cuestión de nuestros hijos, hermanos, nunca debemos dejar de reflexionar y de planear, de planificar en cuanto a la crianza de ellos. No. Y es que todo trabajo importante necesita ser bien planificado si es que queremos ser exitosos. A veces traemos planes, a veces traemos proyectos por ahí, cuestión de negocios, cuestión de trabajo, de muchas cosas. Aún aunque sea un evento social que usted quiera llevar a cabo. Si usted quiere que salga bien, si usted quiere tener éxito en sus planes, necesita planificar, necesita un plan de acción, ¿sí? A detalle, minucioso, que haya orden y que haya un seguimiento a ese plan. Hermanos, eso es en todo aspecto de la vida. En la crianza de nuestros hijos, hermanos, con mucha mayor razón. Una vez que hemos identificado la meta correcta, ahora que ya tenemos bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, que criar hijos piadosos, hijos temerosos de Dios, que sean fieles cristianos el día de mañana, es lo más importante. Ahora tenemos que desarrollar un plan para poder alcanzar dicha meta. ¿Sí? Cada uno en particular, cada matrimonio, cada pareja que tiene sus hijos, tiene que hacer un plan de acción. Tenemos que. Desafortunadamente, a veces fallamos en alcanzar nuestras metas porque nunca desarrollamos un plan claro y concreto para alcanzarlas. Hacemos las cosas, sí, pero al ahí se va, ¿sí? A la aventura, lo que vaya saliendo, ahí cómo se vayan dando las cosas. No hay un plan, no hay un seguimiento. Sí, no hay. Todo de manera improvisada, nada más. Así no funcionan las cosas. Así no funcionan. Sí. El tema se titula Alcanzando el éxito como padres. Y para alcanzar el éxito necesita usted tener un plan de acción. De lo contrario, en vez de éxito, tendremos fracaso. Muchas parejas a veces se casan y luego vienen los hijos. Pero, hermanos, es muy poco lo que esas parejas dedican a reflexionar y plantear y planificar cómo tener éxito en la crianza de ellos.
La mujer le dice al esposo, ¿sabes qué? Los niños ya no tienen zapatos, ¿sabes qué? Tengo que pagar la colegiatura de la escuela, ¿sabes qué? Tengo que hacer tal o cual cosa y ese es el enfoque. Pero en cuestión, hermanos, de alcanzar este objetivo, muchas veces es poco lo que se platica. Es poco. Vienen los hijos, sí, y les damos de comer y los vestimos y los llevamos a la escuela. Y tal parece que eso es todo. Los padres necesitan platicar en cuanto a cómo instruir a sus hijos, cómo guiarlos en el camino correcto. Y cuando los hijos, hermanos, se nos están saliendo, se nos están desviando, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Pero ambos padres, ¿sí? No es de que la mamá diga, no, pues a tu papá, a ver qué hace tu papá. O que el padre diga, no, pues tú eres la madre, ahí encárgate de ellos, a ver cómo te las arreglas. No, ambos deben de estar en común acuerdo en hacer un buen plan para con sus hijos. Hermanos, ¿cuánto tiempo invertimos nosotros y nuestros cónyuges en determinar qué reglas y qué principios hemos de seguir para criar a nuestros hijos? ¿Los tenemos bien claros, bien definidos? ¿Hay límites en cuestión de las vidas de ellos? ¿O no? O ahí los dejamos, ahí crecen los niños, ahí nada más, ¿verdad? A cómo se vayan dando las cosas. Se requiere planificar para hacer frente a las malas influencias. Hermanos, yo quiero decirles algo bien importante. Satanás está luchando por tener el control de nuestros hijos. Yo sé que usted los quiere, yo sé que usted los ama. Y yo sé que usted les está dando todo lo que puede, todo lo que está a su alcance materialmente hablando. Pero ¿sabe qué? Así como usted quiere a sus hijos, Satanás también los quiere. El diablo quiere a nuestros hijos, se los quiere llevar. Se quiere apoderar de ellos. Quiere controlar sus vidas. Quiere apoderarse de su corazón. Quiere gobernar en ellos. El diablo los quiere desesperadamente y el diablo no va a descansar hasta lograr su objetivo. ¿Está consciente de ello? Usted ve a los niños pequeñitos, hermosos, preciosísimos, unos angelitos, y lo son. Pero acuérdese de esto, el diablo los quiere para él. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, hay una lucha constante contra el diablo y sus ángeles. Cuando un hijo de cristianos se extravía, se va al mundo, agarra un mal camino. A veces los padres se cuestionan y dicen, hermanos, pues es que no sé qué fue lo que pasó. No sé qué sucedió. ¿No sabe? Cuando ve a sus hijos ya en poder del maligno, que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada de la iglesia, que andan allá en el mundo, en el pecado, en los vicios, en malos pasos. Y ese padre, esa madre que son cristianos, se cuestionan, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? A veces, hermanos, pecamos de ingenuos. Hermanos, la realidad es que hay fuerzas muy poderosas que están trabajando arduamente contra nosotros. Fuerzas de las cuales muchas veces no somos conscientes. Se nos olvida lo que dijo Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que nuestra lucha es contra el enemigo, contra huestes espirituales de maldad. No somos conscientes, hermanos, de ello y no tratamos de manera efectiva esta lucha, esta pelea, esta batalla. ¿Cuáles son sus armas? ¿Cómo usted va a luchar con todas sus fuerzas para despojar a Satanás de esos propósitos?
Mi suegra platica cuando tenía a sus hijos pequeños, en una ocasión quisieron robarle a una de sus hijas. Ella traía 2 niñas y una señora le dijo, présteme su niña. Y la señora la cargaba y la cargaba y mi suegra estaba ocupada con la otra niña. Y volteaba y la miraba y la señora le dijo, ¿por qué me mira? No me la voy a robar. Y dice, me dio pena cuando me dijo eso. Y ya dejó de verla y de repente alguien le dijo, le roban la niña. Le roban la niña. Y ella reaccionó y era una pareja que ya iba como a 2 cuadras de distancia con la niña en brazos. Y platica mi suegra, ella con todas sus fuerzas corrió y los alcanzó. Y dice, yo me le fui a los golpes a la mujer porque no me quería dar a la niña. Era su hija. Hermanos, cualquiera de nosotros, si alguien intenta arrebatarnos a nuestros hijos de nuestras manos, con todas nuestras fuerzas, con uñas y dientes pelearíamos para que no nos los quiten. Hermanos, Satanás quiere quitarnos a nuestros hijos. Él quiere llevárselos. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Qué estamos haciendo? A veces no estamos conscientes de ello. Y no tratamos el asunto, hermanos, de la manera que debiéramos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La Biblia, Dios habla hoy, dice, pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios. Hermanos, de pelear o no pelear la buena batalla, hermanos, depende en gran manera la vida eterna, y no solamente la nuestra, la vida eterna de nuestros hijos. Si no peleamos esa batalla, si no usamos las armas adecuadas, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Los padres debemos darnos cuenta que hay una guerra allá afuera, allá en el mundo, y que en esa batalla Satanás se ha propuesto alejar a nuestros hijos de Dios. Para criar hijos piadosos, debemos de luchar contra el mal. Debemos luchar contra el enemigo. Debemos estar conscientes, hermanos, de la forma que él opera, que él trabaja. Hermanos, ¿qué ejército en el mundo puede ganar la guerra sin un plan de batalla, sin un plan de acción? Aún, hermanos, por ejemplo, en los eventos deportivos, ¿le gusta a usted el fútbol? Por ejemplo, a mí me gusta. ¿Qué equipo de fútbol, hermanos, va a enfrentar a un equipo rival y no tienen una estrategia de juego? No hay un plan de cómo van a enfrentar a su rival. Tienen que hacer un plan y luego efectuarlo ya en cancha. Hermanos, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un enemigo, estamos en una lucha constante. El enemigo se quiere llevar a nuestros hijos. Lo sabemos, estamos conscientes. ¿Cuál es el plan nuestro para evitarlo? ¿Cuál es el plan para ser triunfantes en esta batalla? ¿Cuál es? Desafortunadamente, en ocasiones perdemos a nuestros hijos, aunque decimos que no sabemos qué fue lo que pasó, hermanos, porque no reconocemos que estamos en guerra. Y como no lo reconocemos, no tenemos un plan para pelear. ¿Sí? No hay plan, no hay estrategia. No hay una planificación de lo que vamos a hacer. Y todo nos toma por sorpresa y ya cuando nos damos cuenta, ya nuestros hijos ya están en el mundo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, porque Satanás, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está el problema, que somos ignorantes de la forma en que el diablo trabaja. Si el diablo se quiere llevar a nuestros hijos, ¿y cómo se los va a llevar? ¿Cómo? ¿Está consciente usted? ¿Conoce las maquinaciones de Satanás? ¿Está consciente de sus estrategias?
¿No está consciente? Si no está consciente, debe de estarlo. Y si está consciente, ¿cuál es el plan de usted? Porque si usted no tiene plan de acción, Satanás va a tomar ventaja. ¿Sí? Va a ganar ventaja. Y cuando ya usted quiera reaccionar, ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí? Hermanos, tenemos que estar conscientes de esto que dice aquí el apóstol Pablo. Ahí está la clave. Ahí está. Satanás se aprovechará de nosotros si ignoramos sus maquinaciones, si ignoramos sus estrategias, si ignoramos su forma de trabajar, si ignoramos la forma en que él influye en los hijos, si ignoramos, hermanos, todo lo que el mundo está ofreciendo, lo que acapara la mente de los hijos, de los jóvenes, de nuestros muchachos, si lo ignoramos, hermanos, qué triste, porque Satanás se va a aprovechar. Él no crea que va a tener compasión, que va a decir, no, pobrecito, voy a tener lástima con él, misericordia con él, con sus hijos. No, no. Por supuesto que no va a hacer eso. Él se va a aprovechar al máximo de nuestra ignorancia, de nuestra falta de responsabilidad, de nuestra falta de planificación. Satanás lo va a hacer. Téngalo por seguro. Debemos ser conscientes de los medios que el diablo utiliza para destruir la fidelidad de nuestros hijos. ¿Usted sabe? Tiene que saberlo. Y una vez que lo sepa, entonces necesita usted hacer un plan para combatir tales influencias. Yo no lo voy a hacer por usted, porque yo ni conozco a sus hijos. Usted no lo va a hacer por mí, porque usted no conoce a mi hija. Usted no sabe cómo es ella, pero yo sí la conozco, mi esposa la conoce. Usted conoce a sus propios hijos. Yo voy a hacer un plan de acción para mi familia, para la crianza de mi hija, y usted tiene que hacer lo mismo para sus propios hijos. Cada uno lo tiene que hacer. Se me salió la pantalla. Hermanos, aquí voy a dejar mi lección. Solamente quiero que estemos conscientes de lo que nos corresponde hacer. ¿Tenemos un plan? ¿No lo tenemos? Bueno, vamos conociendo la manera de trabajar de nuestro enemigo, sus estrategias. Quiero que las conozcamos y quiero que el día de mañana continuemos con esta lección. Ojalá que pueda acompañarnos, ojalá que no se pierda esto tan importante que vamos a estar considerando el día de mañana y pasado mañana con el favor de Dios. ¿Cuáles son las mayores influencias en la vida de nuestros hijos? Vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver, hermanos, qué tanto influyen en nuestros hijos para que nosotros hagamos un propio plan, para que no nos pase, hermanos, esto que acabamos de mencionar, que no fracasemos el día de mañana, que no veamos a nuestros hijos en malos pasos, que no nos sintamos decepcionados de que perdimos el tiempo y que no le dimos la seriedad de vida a este trabajo de criarlos correctamente. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano que nos va a dirigir en el himno de invitación.